primero, introducción rápida. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a estar hablando ahora sobre las propuestas y el futuro del lenguaje de programación de JavaScript. Te voy a contar cómo funcionan las propuestas, qué fases tienen, cómo se tiene que crear una nueva propuesta, qué problemas se pueden encontrar también, que son muy interesantes, y vamos a ver las propuestas, en qué fases están, las favoritas, las más importantes, que seguramente muchas de ellas las vamos a ver en el futuro del lenguaje de JavaScript. Para ello, vamos a ver esta página web maravillosa, esta página web que es Proposal. Os la recomiendo un montón, es proposals.es. Aquí podéis buscar además las propuestas que queráis. Por ejemplo, una que me encanta a mí es la de los records y las tuples, las tuplas. Y aquí podemos ver Stage 2, Stage 1. Bueno, voy a quitar esto y os voy a contar primero el tema de las fases, por si no lo sabéis, porque es bastante importante. Tema de fases. Las propuestas pasan por diferentes fases, ¿vale? Una, por supuesto, cuando ya está inactiva, esto significa que la han mandado a paseo directamente. Luego está la fase 0. La fase 0 son las fases que justamente acaban de presentar. La fase 0 se llama Straw Person, que es hombre de paja o persona de paja, que lo que quiere decir es eso, es que se acaba de presentar. Esta es una propuesta que es una idea, básicamente, es una idea que le han presentado al comité, al TC39. El TC39 es el comité que se encarga de validar las propuestas y de toda la especificación del ECMAScript, lo votan, lo discuten, si tiene sentido, si no tiene sentido, y al final aquí pues la pueden aceptar para seguir a la siguiente fase, y si no, rechazarla. Si pasa, pues pasaría a la fase 1. Que ya sería una propuesta. Una propuesta ya, pues lo que quiere decir es, mira, esta sería la solución a un problema que tenemos actualmente en el lenguaje o algo que le falta. Está bien porque ya cuando es una propuesta la propuesta tiene un formato bastante especial y bastante interesante, como lo veremos, ¿no? Fase 2, si pasa de la fase 1, fase 2, un draft. Un draft ya tiene la sintaxis, tienes la semántica, tienes este tipo de cositas. Y además, lo que te puede llegar a indicar cuando es un draft es cuándo va a estar disponible, primeros polyfills, va a tener los primeros test también, vas a tener la posibilidad de tener un plugin en Babel para probarlo, cosas así. Fase 3, candidato. Fase 3 ya casi básicamente es que va a ocurrir casi sin ningún cambio, porque en las fases anteriores pues puede tener bastantes cambios la propuesta, pero la fase 3 significa que ya la solución es bastante completa, puedes recibir feedback de los usuarios, pero es bastante normal que haya navegadores, especialmente Chrome, que siempre va bastante por delante, que ya lo está implementando y lo que hacen es recoger feedback de los usuarios para ver si ha ido bien, si ha ido mal y tal. Y la fase 4 lo que significa es que ya es parte de la especificación, ¿vale? Ya está, la tenemos en la spec y ya está. Es que va a llegar al lenguaje y poco a poco los navegadores lo irán utilizando y ya está. Estas serían las diferentes fases que tenemos, pero bueno, lo interesante no son tanto las fases como las propuestas. Las propuestas sí que son la crema. Conocer las propuestas es bastante interesante por dos motivos, ¿vale? Lo primero, hombre, para conocer el futuro de JavaScript, que es bastante útil, ¿no? Para saber qué soluciones futuras vas a poder tener en tu código. Y la segunda razón, y todavía seguramente más importante, es que puede ser que tengas disponibles plugins de Babel o de otro tipo de transpilador, que hay un montón, que puedas utilizar algunas de esas propuestas que te puede solucionar la vida. Es mucho mejor que intentes tirar de estas propuestas, como veremos de alguna que, yo que sé, por ejemplo, la de buscar, la de temporal, ¿vale? Para manejar fechas, o por ejemplo la de buscar al revés un elemento en un array. Pues también hay una propuesta, es una propuesta que está bastante avanzada y a lo mejor tiene más sentido utilizar un polyfill de esa propuesta porque es código que será nativo, que no hacer tu propia función, o por ejemplo, pues utilizar una librería, pues seguramente será mucho mejor. Entonces aquí teníamos fase 4. El fase 4 ya son terminadas, ¿vale? Son propuestas que ya han llegado. Una cosa que me gusta mucho es que están ordenadas por votos. ¿Ves? Aquí que tienes los votos 4.984. Pues Optional Chaining, Import, Async Functions. Todas estas propuestas, como ya están en la fase 4, todas estas propuestas ya las conocéis o las deberéis conocer. Ya las hemos visto. Optional Chaining, pues le damos un clic y aquí tenemos que esta propuesta ya está disponible en casi todos los navegadores. De hecho, lo podéis ver en Can I Use, ¿vale? Pues buscáis Optional Chaining. Y aquí las tendríais, Operator, Optional Chaining, y aquí tendríais todos los soportes. Como podéis ver, el 91,81% de los navegadores ya os soportan. ¿Por qué? Porque ya está la especificación, ya está escrito que el lenguaje JavaScript tiene que soportar el Optional Chaining. Bienvenido Ontaneda TV, que dice que es nuevo, y bueno, te va a encantar estar aquí, que esta, si no es la mejor comunidad, es la segunda.
No sé cuál será la primera, pero si no es la primera, es la segunda. Hola, Delete Fred, ¿cómo estáis? Bueno, pues Optional Chaining. Esta la conocéis, ya ha sido parte, pero como puedes ver están todas aquí, ¿no? Stage 4. El import dinámico, las funciones asíncronas, todas estas ya están en el lenguaje. ¿Qué quiere decir que esté en el lenguaje? Bueno, pues hay una especificación que pasa todos los años. Por ejemplo, aquí tenemos la del 2022, que será la siguiente, esta es en la que están trabajando. Pero la del 2021, tú puedes ir aquí a la especificación y aquí tendrías todos los detalles de esta especificación tiene esta propuesta y se tiene que hacer así, 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 ¿vale? Si buscas los import dinámicos, bueno, pues los encontrarás por aquí, ¿vale? Y esto todos los años ocurre. De hecho, suele ser a mitad de año que ocurre. Aquí tendríamos ES 2022, que será la que tendremos para julio del año que viene, más o menos. Depende de cuánto tarde en ratificar algunas cositas, ¿vale? Entonces, sí, ¿para cuándo types en JavaScript? Yo creo que tardará, ¿vale? Pero ya estuvo a punto en su día de llegar los tipos, ¿eh? A ver si os lo enseño en un momentito. ECMAScript, a ver, ECMAScript 4. ECMAScript 4, a ver si lo encontramos así. Mira, esta aquí. Creo que esto alguna vez lo he enseñado, pero hay una versión de JavaScript que nunca salió. De ECMAScript 3 se saltó a la 5 directamente, y de la 5 a la 6, pero la 4 nunca salió, porque la 4, perdón, tenía cosas muy rompedoras en su momento. La ECMAScript 4 debe ser del 2008, no, 1999, pero se iba a completar en 2008, 1999, imaginaos, ¿eh? Y mira, tenía clases, que esto es una cosa que hemos visto ahora, tenía propiedades privadas, protegidas, públicas, que esto es una cosa que ha llegado hace poco, pero mira que tenía aquí, tenía tipos como los tiene TypeScript, y esto es de hace, pues ya ves, casi 20 años, ¿eh? Mira, del 99, pues ya ves si ha llovido. Pues tenía tipos, así que yo no descarto que algún día lleguen los tipos a JavaScript, ¿eh? Como ya sea un opt-in, porque ya sabéis que JavaScript tiene que ser siempre retrocompatible. Bueno, pues esto es la fase 4, ya hemos visto la fase 4, como si fuese los Vengadores, ya está completada. Top Level Await ya está en la fase 4, que Pablo lo estaba comentando, ya está disponible el Top Level Await. El problema es que una cosa es que esté en la especificación de JavaScript y otra cosa es que los navegadores lo hayan implementado. Por ejemplo, el método add del array, que el otro día lo comentaba, que esto lo que te permite es acceder a cualquier posición del array, incluso en reversa, lo cual es brutal. Esto está ya en la especificación, pero si lo buscamos, a lo mejor no todos los navegadores a día de hoy lo soportan. Vamos a ver. No, esto es de CSS, list format, a ver si encontramos. Vamos a ver, array add. Flat map, find index, mira, add. Pues aquí tenemos que Safari, por ejemplo, no lo soporta, ¿vale? Aunque está en la especificación, pues Safari no la ha querido soportar por X motivo. Bueno, vamos con la fase 3, vamos con stages y nos vamos a ir a la fase 3. Vamos a ir hacia atrás, ¿vale? Vamos, la 4 más o menos la hemos visto, vamos a la fase 3. Aquí la tenemos además ordenada por las más votadas, las más interesantes. Temporal. Esta va a ser una de las propuestas que creo que van a cambiar mucho el panorama totalmente de JavaScript. Temporal, como dice el nombre, es sobre temas temporales, ¿no? Es sobre manejo de fechas, tiempos, horas y todo esto. Por ejemplo, la idea de temporal es justamente matar directamente todo lo que sería Moment.js y este tipo de cosas, ¿vale? Sería como dejar obsoleto ese tipo de librerías. Aquí tenemos un poco los principios, que los objetos son inmutables, que los valores de las fechas pueden ser utilizados en todos los sistemas del calendario. Al final, mira, tienes un polyfill aquí y tenemos aquí una documentación. Vamos a echarle un vistazo rápido para que lo veamos. Está en la fase 3, está todavía experimental, pero ya, como puedes ver, hay un polyfill. Está en la fase 3, en la fase 3, os paso en el chat la página. Está en la fase 3 por un tema que no tiene nada que ver con temporal, sino que es, a ver si lo encuentro, por esto. ¿Ves? Aunque esta API no está pendiente de cambios, hay un problema con el estándar de las fechas, que no tiene tanto que ver con temporal. ¿Qué es esto, no? Con una estandarización del IETF, que no sé qué. Bueno, es una cosa de las fechas y hasta que esto no esté terminado, parece ser que no lo van a meter en la fase 4. Pero bueno, que es muy interesante la documentación, a ver si vemos algún ejemplo. Así funcionaría, temporal.now instant. No sé si creo que en Chrome puede ser, vamos a verlo. Temporal. No está todavía en ningún sitio. Tendríamos que utilizar un polyfill.
Pensaba que a lo mejor en Chrome ya habían puesto alguna versión. Mira, en Chrome está en desarrollo ya. Ya lo están trabajando para meterlo. Pero en el resto pone que no hay señales, no hay señales, no hay señales. Bueno, llegará eventualmente. Aquí podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, para recuperar el instante de ahora, el time zone. La idea es matar date, ¿vale? Si ahora utilizas date, la idea sería matar date. Aquí tendríamos temporal, punto, el instante de esta fecha. Y entonces podrías transformarlo en string, tener los milliseconds. La idea es que además vamos a poder convertir fecha de una forma mucho más sencilla, extraer tiempo, añadir tiempo, que son cosas que hasta ahora han sido muy, muy complicadas, ¿no? Así que, bueno, está bastante interesante. Aquí tendrías el polyfill. El problema del polyfill, bueno, que si quieres tener acceso a un montón de diferentes calendarios puede ser bastante grande. Pero bueno, cuando esté en el navegador, pues ya no tendrías ese impacto. ¿Vale? Pues esa es, temporal. Ahora, esta es muy poca conocida, pero muy interesante, que es la de Shadow Realm. Shadow Realm, bueno, como sea. Como el reino en las sombras. Quédate con esta, que esta es una locura. Esta es una locura. ¿Sabéis qué pasa? Conocéis el Shadow DOM, ¿verdad? El Shadow DOM al final, más o menos, os debe sonar, ¿no? El Shadow DOM lo que hace es crear como un árbol de elementos que está en la sombra del árbol de elementos de la página web. Lo que significa que tú puedes, de alguna forma, aquí tendríamos un ejemplo, ¿no? O sea, esto se llama un árbol de elementos y el Shadow DOM sería como en la sombra. Este sería el Shadow Tree, ¿ves? Un Shadow DOM. Este sería el DOM principal, pero lo que haces es como tener uno en la sombra de forma que tu CSS no colisione con el que tienes en el DOM principal, lo cual está bastante interesante, ¿no? Pues el Shadow Realm es algo similar, ¿vale? Es algo similar. Dice, ¿qué diferencia tengo con el Virtual DOM? El Virtual DOM al final es una cosa totalmente distinta. El Virtual DOM es una representación en memoria del DOM actual para saber calcular las diferencias entre el DOM, lo que está renderizado, y lo que tiene que renderizar. Pero no tiene nada que ver con el Shadow DOM. Shadow DOM lo que es una implementación nativa que lo que haces es que tú puedes renderizar cosas físicas, o sea, son cosas que sí que van a pasar. El Virtual DOM es solo para comparar, no es que se renderice realmente ahí. Pues, ¿qué es el Shadow Realm? Esto lo que es, básicamente es como poder ejecutar tu código JavaScript no en otro hilo, porque no es otro hilo, sino como en un sandbox, como en una caja totalmente separada a todos tus objetos globales que tienes actualmente. Esto es súper interesante porque lo que te va a permitir de alguna forma es evitar que pueda tener acceso a información privilegiada o información que es sensible o que pueda entrar en colisión o en conflicto con tu propio JavaScript. Por ejemplo, imagínate que tienes en el objeto global, window normalmente, pues tienes una variable que es window.middle y la tienes a true. Pero un JavaScript que tú importes o que ejecutes también utiliza esa variable y de alguna forma la está como machacando o está accediendo a ella o algo así. Pues esto lo que estaría haciendo es encapsular en un sitio totalmente ajeno al JavaScript principal con todos tus objetos globales esa ejecución. No sé si hay algún ejemplo, a ver, vamos a ver si hay algún ejemplo de esto, pero básicamente es una clase, o sea que tienes que hacer new Shadow Realm y lo que puedes hacer a partir de ahí es ejecutar el JavaScript, recuperar el valor de la ejecución del JavaScript, solo que esa ejecución ha ocurrido en una parte de tus objetos globales. Así que es bastante interesante. La verdad es que Shadow Realm como nombre está muy bien. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me gusta mucho el nombre. A día de hoy, si os lo estáis preguntando, claro, alguien dirá, bueno, tampoco parece muy útil, ¿no? Alguien puede decir, tampoco es muy útil. Es más útil de lo que crees. Porque, por ejemplo, a día de hoy, muchas y muchas empresas utilizan los iframes para conseguir esto. Tienes que añadir un iframe como para decir, vale, quiero tener un sitio limpio en el que pueda ejecutar este código. Pues utilizan un iframe. Sin ir más lejos, CodyLink utiliza esta técnica para tener aquí la preview, ¿vale? De nuestro código. Hola mundo, H1, ¿ves? Aquí tenemos una preview. Todo esto lo estamos enviando en un iframe, porque si no entraría en colisión con el código que estamos escribiendo aquí a la izquierda, ¿no? Así que de alguna forma esto sería ese reinado en la sombra a la hora de ejecutar nuestro JavaScript. Estoy mirando a ver si hay algún ejemplo de código, porque aquí, mira, aquí lo vais a ver, y lo vais a ver clarísimo. Motivaciones, clarificaciones, ¿ves por qué no un proceso separado? Vale, casos de uso, scripts de terceros, pues claro, esto es súper interesante. Code testing, wow, mira, me he acordado de una cosa, me acabo de acordar de una cosa, amigos. Un momento, un inciso.
mientras volvía de Burgos este fin de semana y estaba en el tren, estuve como 6 horas y media en el tren ahí, estaba un poco aburrido y tuve una idea, tuve una revelación, tuve una idea y dije, hola, voy a ponerme a hacer esto. Y durante 6 horas y media estuve sentado, pegado a la silla, desarrollando una cosa que no sé si me va a dar tiempo, no tengo ni idea si me va a dar tiempo, pero si me da tiempo, el 1 de diciembre vais a tener una sorpresa. De hecho, estoy pensando si desarrollarla en vivo, pero es que entonces chafo la sorpresa. ¿Qué opináis? ¿Lo desarrollo en vivo y chafo la sorpresa o intento llegar al 1 de diciembre? Y es que puede ser muy chulo. Bueno, ahí os lo dejo. Es que justamente me he acordado de esto, del code testing, porque es justamente esto, lo necesitaba y me tuve que pelear y fue tan... ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Mira, template libraries, DOM virtualization, es que tiene un montón de cosas. Mira, aquí tendríamos un poco el... ¿Cómo se utilizaría? Además es súper fácil de utilizar. Bueno, aquí tendríamos un poco el código, ¿vale? Lo que haría sería un new Shadow Realm, te lo tienes aquí en esta constante y fíjate aquí lo que puedes hacer. Tú dices, vale, este reinado en la sombra tiene que importar el valor que va a ocurrir en este fichero de ejecutar el método init. Esto es súper interesante, ¿no? La API. Y de esta forma, aquí tendríamos en init, tendríamos aquí el método que lo podrías ejecutar. Al ejecutar tú este método, este init que veis aquí, ¿vale? O sea, aquí no tendríamos el valor, tendríamos la función de aquí. Ay, que pensaba que ibas a hablar, call to each bot. Oye, muchas gracias, hombre. Pues al tener este import value y tal, esto es la función que al ejecutarla se ejecuta en el reinado en la sombra. Al final tiene mucho de interesante. ¿Ves? Aquí code testing, por ejemplo, es que puedes hacer un montón de cosas. Es que esto me vendría a mí de perlas. Me vendría de perlas. Bueno, tenéis aquí un montón de ejemplos. Virtualización del DOM también. Tiene un montón de posibilidades. Por ejemplo, pues para recuperar el bounding client rec, es que tiene un montón de cositas. Creo que de esto no creo que haya polyfill, no lo sé. Y si lo hay, no debe ser fácil de implementar. Porque al final, el poder hacer esto no es fácil hacer un polyfill que lo pueda simular, ¿sabes? Así que no sé si va a haber polyfill. Igual hay polyfill para que funcione la API, pero no para... Es que te estaría engañando. O sea, si haces un polyfill, al final esto es imposible que lo puedas de alguna forma evitar. Es que no creo que haya polyfill. Pero bueno, ya está en la fase 3. Es candidato, así que no me extrañaría que pronto tengamos más información sobre ello. Venga, tercera, import assertions. Bueno, esta es bastante sencilla. Ya sabéis que a día de hoy tenemos los imports, los de ECMAScript modules, ¿no? O sea, aquí si ponemos lo del confetti, tenemos este import, ¿no? Es un ECMAScript module, así que esto es un módulo. Lo importamos de Canvas confetti de esta URL. Pero hay un problema con esto. No es un problema, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta. Y es que cuando tú haces un import de esta forma, de hecho, te habrás dado cuenta si has utilizado ECMAScript modules en local. Mira, te lo voy a enseñar en un momento el ejemplo. Test es modules, ¿vale? Test es modules. ¿Sabéis qué pasa? Esto es muy interesante porque muy poca gente se da cuenta de esto, porque muchas veces la magia que tiene Webpack y todo este tipo de cosas, pues claro, uno no se da cuenta de las cosas que en realidad están ocurriendo por debajo. Mira, vamos a tener aquí un index HTML... Ponemos aquí esto, vamos a poner aquí un script, type, module, source y vamos a poner aquí index.js. O sea, voy a cargar un módulo que es index.js. Esta es la forma en la que a día de hoy ya vamos a empezar a acostumbrarnos que es cómo funciona la cosa, ¿vale? Tengo este fichero, console log, hola, y voy a servir este fichero. Este es un truqui que me encanta, el de utilizar npx con server. Vale, aquí tengo mi fichero, que bueno, está vacío, pero aquí en la consola ves que tengo aquí el hola, ¿vale? O sea, que ha funcionado la importación de mi fichero de JavaScript. Imagínate que ahora yo creo aquí otro fichero, b.js, y aquí hago un import, y hago import b from b, ¿vale? Y en b hago console log, y hago desde el archivo b. Y aquí, fíjate que estoy haciendo un import. Voy a hacer que sea un método, ¿vale? Vamos a hacer export, default, function, hola. Exportamos esta función hola, la importamos aquí y la ejecutamos, ¿vale? Guardo los dos cambios. Tenemos el index que importa el módulo B desde ./b, porque lo tenemos aquí, en el mismo relativo, en el mismo directorio.
lo ejecuto. Y en B, pues tiene la función que lo ejecuta y pone desde el archivo B. Si guardo todos los cambios y vengo aquí y refresco, fíjate que en consola no me aparece nada. No me aparece nada significa que parece que no funciona. Me he cargado algo. Si voy a la red y refresco, fíjate que ¿qué parece aquí? Parece, o sea, no tengo un 404, no me está dando ningún error. No se está quejando de nada. Pero fíjate que si miro aquí, me está intentando cargar un archivo que se llama B. Y yo no quiero el archivo B, quiero el archivo b.js. Pero cuando miramos el tipo del archivo, me pone que es un script. Vale, os voy a comentar esto, que esto es súper importante que lo tengáis en cuenta porque, claro, cuando utilizamos Webpack, Vite y este tipo de cosas, nos ocultan esta magia. Lo que está pasando aquí es que en mi archivo index no he puesto el .js. Claro, y dirás, bueno, claro, es que se te ha olvidado el .js. Bueno, pero es que Webpack y el resto de alternativas, empaquetadores, lo que hace es esto lo resuelve, ¿vale? Utiliza un resolver que al final dice, el resolve dice, bueno, voy a intentar utilizar .js, .jsx, .ts, .tsx, .json, ¿vale? ¿Por qué es capaz de hacer esto? Porque lo está haciendo en el momento de compilación, ¿vale? Tiene acceso al sistema de archivos. Es como que encuentra ese archivo físicamente y dice, ah, vale, voy a intentar. ¿Es un .js? No. ¿JSX? No. ¿TS? No. No. JSON. Vale, perfecto. Pero, de alguna forma, está haciendo trampa porque está haciendo como un montón de peticiones para saber cuál es el archivo, la extensión que tiene el archivo, ¿vale? Entonces, claro, dice, eso pasa en Node.js con los modules. Claro, porque es normal, porque al final esto es lo mismo. Lo que está haciendo es esta magia, ¿vale? Los empaquetadores, esto no lo puedes hacer en el navegador, porque el navegador no tiene acceso al sistema de archivos y por lo tanto no sabe a qué archivo te refieres. Por lo tanto, siempre tienes que poner la extensión. Es obligatorio que pongas la extensión. De hecho, una cosa que te diría es que es buena práctica que pongas la extensión en todos los sitios. Porque aunque estos son magias que pueden hacer, lo bueno de poner la extensión es que entonces tu código sería compatible de forma nativa, lo cual siempre es una ventaja por si el día de mañana te puedes quitar el empaquetador y utilizarlo todo de forma nativa, ¿vale? Dicho esto, todo esto venía por el tema de los import assertions, ¿vale? Esto está en fase 3 y entonces, claro, ¿para qué sirve entonces esto? ¿Vale? ¿Para qué sirve este import JSON? El tema, el import assertions, es que si te has fijado, cuando yo no he puesto la extensión, ¿qué es lo que pasa? Que considera, lo que está considerando aquí el navegador, es que esto es JavaScript, ¿sabes? Él dice, aquí hay un import, pues esto me da igual, o sea, como si le quiero poner aquí .txt, mira, .txt, ¿vale? Y yo me voy aquí al documento, y aunque aquí sí que me he puesto un 404 porque le he puesto la extensión, pero fíjate, me lo ha intentado importar como JavaScript. ¿Por qué es esto? Y esto es súper importante. Estos son el tipo de cosas que la gente, ¿sabes? Como no se necesita, pero es que esto es como funciona. Esto hay que saberlo. El tema es que el navegador, por un tema de seguridad, considera que tú que siempre que vayas a hacer un import, ¿vale? De forma nativa, hablo, porque en Webpack ya hemos visto cómo funciona, haciendo los resolvers. Pero lo que está diciendo el navegador dice, este import tiene que ser JavaScript. Tiene que ser JavaScript porque si me intentas aquí importar un JSON, importar lo que sea, yo voy a considerar que es un JavaScript. A mí no me intentes engañar, que si no me la vas a intentar colar. Porque si no habría un problema de seguridad. Habría un problema de seguridad porque pensad que aquí podéis poner URLs también, ¿vale? Puedes poner aquí midu.dev a.json, ¿vale? Y si esto lo trata como un JSON o lo trata como le dé la gana, al final puede haber problemas de seguridad. Porque si no, se estaría fiando que la extensión del fichero del que viene es el que determina el tipo de contenido, ¿vale? Así que ahí es donde estaría la diferencia. Por lo tanto, por eso desde el código puedes tener el control gracias a esto que está en la fase 3, que son las aserciones. De esta forma le podemos decir, vale, voy a importar el JSON desde esto, pero es porque yo te digo que es del tipo JSON, no porque la URL del archivo sea JSON. De esta forma, eres tú el que le vas a indicar cuál es el tipo que tiene que considerar este recurso. Y esto es lo que va a venir en el lenguaje. Y esto es una cosa que cada vez más vamos a ir viendo. Porque si no, nos encontraríamos que tendríamos que bloquear los recursos. Es que, de nuevo, pensad que esto en el navegador no puede saber de antemano si realmente ese archivo es un JSON, un JavaScript o lo que sea. Y esto lo que va a hacer es que nos va a permitir pues también importar CSS desde otro sitio, por ejemplo,
midudef, pues styles.css y te digo, vale, pero yo te aseguro que esto es un CSS, ¿vale? Esto que ves aquí a la derecha, estos son las aserciones, los import assertions que está en la fase 3, esto es lo que va a llegar y que viene justamente a solucionar esto. Bueno, te quería explicar qué es lo que viene a solucionar, porque si te digo, esto es esto y tal. Vale, ¿queréis que sea sorpresa? ¡Hostia! ¡Qué grande! Vale. Wascan se ha gastado 26.000 puntos porque quería que fuese sorpresa. Ha estado cerca la cosa, ¿eh? Pero vale, haremos que sea sorpresa. Intentaremos. A tope. ¡Qué grandes! Pues eso, esta sería la sintaxis. Aquí entiendo que también habría con transform a como value. Sería como para pasarle... Object literal for the following... No sé para qué sería este transform a value. No sé para qué serviría. Mira, aquí también se podría hacer para exportar un fichero y hacer una assertion de que el tipo es JavaScript. También funcionaría para los import dinámicos, por supuesto, y también para los workers y todo esto. La verdad es que tiene muy buena pinta porque es lo que nos va a permitir, esto lo que va a hacer es desbloquear la posibilidad de no solo importar JavaScript de forma nativa, sino cualquier tipo de extensión, CSS, JSON y todo esto. ¿Vale? Tenemos este de hashbang, pero este es bastante aburrido, que básicamente es el hecho de permitir este tipo de línea para que funcione, para que de esta forma, tanto en los binarios de la línea de comandos, se pueda estandarizar de la forma en la que se tiene que hacer. Ya está, no tiene más. Es que soporte esta línea de aquí, ¿vale? Esto sería quitar los engines y unificarlo y estandarizarlo. No tiene mucha cosa más, ¿vale? Pues que no veo que tenga ninguna historia. Es esta primera línea de aquí. Si no sabéis qué es esta línea al final lo que le indica de alguna forma es que este archivo se tiene que ejecutar utilizando esto, Node. Entonces lo que entiende Bash es, vale, lo que voy a hacer es ejecutar este contenido y antes voy a poner este Node, ¿vale? Y voy a ejecutar Node con este contenido. Ya está, es para hacer archivos binarios. Si tú esto lo que haces es que sea ejecutable, pues lo puedes ejecutar y ya está. ¿Vale? No tiene mucha historia y de hecho yo lo vi y me sorprendí de que todavía no era ni siquiera algo que estaba en el estándar. JSON Modules. Bueno, esto es muy parecido a las aserciones que hemos visto antes, pero esto es como, las aserciones es la tecnología como para importar cualquier recurso, o sea, poder hacer esto de assert cualquier cosa, y este de JSON Modules sería como para importar específicamente JSON, y de esto tendremos para CSS y para todo tipo de cosas. Este sí que es interesante. Array find from last. Y ahora os explicaré un problema que te puedes encontrar cuando tienes propuestas, que es muy interesante porque propuestas podéis poner cualquiera, ¿eh? Propuestas, el import type está en el spec. Todavía no, está en la fase 3, está en stage 3, Julio Burgos, pero estará. Pero el import type, o sea, el assert todavía no está. Dicho esto, ¿qué te puedes encontrar? Cualquier persona puede hacer una propuesta. Tú puedes hacer una propuesta si quieres, ¿vale? Tú podrías añadir una propuesta, te vas a GitHub, ¿vale? Bueno, este no, que es el de propuestas. Te vas aquí a TC39, lo buscas, TC39. ¿Vale? Te vas al TC39, a ver si he encontrado las proposals. Proposals. A ver, vamos a TC39. Obviamente no es decir, tengo una idea y ya está, sino que tienes que escribir bastante. Tienes que hacer una PR, puedes ver cómo se hacen las PRs y todo esto. Tú añades la propuesta, explicas cuál es lo que sea interesante. ¿Ves? Aquí tendrías el proceso que tiene que seguir. Esto te lo podrías leer. Y dices, mira, yo quiero que haya un método que haga esto y lo otro, ¿no? Hago una propuesta, pero no la programo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Efectivamente, tú puedes hacer una propuesta y no programarla. No hace falta que programes las propuestas. Las propuestas, sobre todo al principio, la propuesta cuando es cero, es una propuesta, que es una idea de cómo lo que viene a solucionar, es como una idea. Luego, lo que hay que hacer, y no tienes por qué ser tú, sino que tienes que, en la fase 2, me parece, ya tiene que haber un campeón. El campeón, lo que tiene que hacer, que puede ser una chica o un chico de la organización del TC39, es que de alguna forma se tiene que responsabilizar que eso va a llegar a buen término, con todas las discusiones que hagan falta y todo esto. Pero esto significa que también de alguna forma se tiene que mover la implementación y tú no eres la persona que lo va a tener que implementar. Esto quiere decir que alguien puede proponer algo y no ser la persona que lo implemente, ¿vale? Así que sí, por supuesto, que lo sepas. Muy bien, ahora que hemos visto esto, vamos a seguir con el tema. Que os quería comentar esta propuesta, ¿vale? La de Array Find from Last. Esta es súper interesante porque a día de hoy, si quieres encontrar un elemento en un array, pues puedes hacer un punto find. Pero imagínate que tienes un array muy largo y quieres encontrarlo al revés, ¿no?
Mira, voy a ponerte un ejemplo y lo vas a entender muy bien, pero vas a ver que tiene su miga. Imagínate que tenemos los números, ¿no? Y tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Pero, bueno, vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a poner 1, 3, bueno, vamos a quitar 3, 6, 10 y 15, ¿vale? Tenemos una lista de números que yo ya sé que están ordenadas de menor a mayor, ¿vale? Imagínate que son sorted numbers sorted numbers, ¿vale? Ya tenemos una lista ordenada de números. Y imagínate que yo te digo, vale, quiero que me recuperes el número más grande que se pueda multiplicar, se pueda dividir por 2. Claro, entonces, ¿qué harías? Bueno, yo al menos lo que haría sería sorted numbers, ¿no? Y claro, si haces un find, no tiene sentido, porque si haces un find te encuentra el primero, ¿no? En este caso nos encontraría el 4. Pero yo no quiero el 4, yo quiero el 10, porque quiero el más grande. Yo ya sé que los números están ordenados de menor a mayor, y quiero el número más grande que sea divisible en 2. Por lo tanto, lo que yo haría, esto soy yo, sería .reverse.find, ¿no? Y de esta forma lo que hago el reverse sería darle la vuelta a los números y luego encontraría el número que es divisible entre 2. Esto está bien, o sea, podría ser más óptimo, podría hacer un loop, ¿no? Entonces alguien me diría, bueno, pues podrías hacer un while o un for y lo harías al revés, ¿no? En lugar de empezar desde el 0, o sea, en lugar de empezar desde 0, pues empezarías desde el length, ¿no? Desde el length, y así, del length menos 1 y tiraría para atrás, lo típico, ¿vale? El tema es, hombre, está bien, lo del for sería la solución ideal y más óptima, pero ¿y si pudiera hacer un find last o last? No me acuerdo si es last find, ahora lo buscaremos. Pero si pudiera hacer esto, find last, ¿no? Si pudiera hacer esto, o sea, buscarlo directamente al revés, ya no necesitaría hacer un for, iría súper bien o sea, mucho más óptimo y sería mucho más legible, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo. Por desgracia, a día de hoy no se puede, pero para eso viene, mira, ¿cómo sería? Find, ¿cómo se llama? Find index, no, find index, joder, no encuentro, find last, vale, find last. Pues sí, find last, lo he puesto bien, find last, vale. Esta propuesta lo que viene a solucionar es justamente esto. Es la propuesta de añadir dos métodos nuevos al array, que sería findLast y findLastIndex. Esto lo que te recupera, esto sería el elemento que pasa como true el callback, y esto sería el índice del que ha pasado el callback. La motivación, pues aquí te lo explica, que es justamente lo que te he explicado, ¿no? El hecho de que tienes que hacer un reverse y que, claro, si haces un reverse, ¿ves? Este sería el workaround típico. Y esto tiene dos problemas. Uno, una mutación que es innecesaria porque el reverse, por desgracia, este reverse que ya había puesto, esto lo que hace es mutar el array original. Por lo tanto, para solucionarlo encima habría que hacer esto. O, bueno, tendríamos que copiar esto antes. Tendríamos que hacer esto. O podrías hacer un concat, es que es un rollo, ¿vale? Pero tendríamos que hacer esto. Tendríamos que complicarlo más si no queremos mutar el original, ¿vale? Porque si yo ahora hago un console log sorted numbers, ¿vale? Fíjate que me ha mutado el original porque el reverse muta el array original y aquí me lo ha puesto al revés. Para arreglarlo, nada, pues tendríamos que hacer un concat también aquí, concat. Y ahora, pues sí que me lo hubiera permitido. Pero ya ves que empieza a ser un rollo, ¿no? Y pues más impacto negativo al rendimiento. Pues habla de esto, ¿no? Innecesaria la mutación y encima una copia innecesaria también. O sea que ya tendríamos dos problemas. Y esto es lo que hace además que sea complejo el cálculo del índice, en el caso del find index. Porque claro, te cuesta mucho el hecho de tener que recalcular una vez que ya tienes los pasos necesarios. Total, que aquí lo que habla es justamente... ¿Ves? Antes de la propuesta sería con el reverse find y aquí lo que hablan es esto, el find last, que es justamente el que hemos visto, o el find last index. Esto es algo que tiene bastante sentido, pero fijaos en una cosa muy importante cuando hablamos de nuevas propuestas para los lenguajes de programación, especialmente para JavaScript. Un reto muy grande que tiene JavaScript es el hecho de que tiene que ser retrocompatible. Y joder, es que es difícil. Piensa en que tienes que hacer que todo lo que hagas y que añadas al lenguaje tiene que ser retrocompatible con toda la web, con todas las tecnologías web, todas las cosas que se han creado hasta el día de hoy. Esto lo que hace es que a veces te puedas encontrar problemas. Y otro reto en el que te tienes que fijar también es que tiene que ser que lo que vayas a añadir
no haya ningún tipo de duda que claramente represente lo que va a hacer, ¿no? Porque si yo ahora me pongo a añadir un find last, ¿no? Find last. Es un poco raro, ¿no? El nombre find last. Es un poco raro. No sé, ¿vosotros creéis que esto, o sea, lo entenderíais bien? ¿Que el find last va justamente a hacer esto? Eso sería una buena pregunta. Porque claro, cualquier cosa que se añade tiene que quedar claro que hace una sola operación y que la operación queda clara. Ese find reverse, ¿ves? Overdog dice que mejor find reverse. La razón por la que esta propuesta no se ha añadido, justamente, find from last estaba mejor. Sí, find from last me gusta más. Y de hecho antes iba a escribir eso. Iba a escribir find from last. O find reverse tampoco está mal. O tenemos el reduce right, ¿no? Que es justamente eso. No sé si find right tendría más sentido también. Para manejar exactamente lo mismo que el reduce right. No sé. El tema, aquí tenemos esto, ¿ves? Esta propuesta tiene concerns mayor, que es básicamente la semántica, en la que claramente tenga que representar la operación que quiere. Ese es el problema, ¿vale? La razón por la que esta propuesta no prospera, o sea, no está en Stage 4, la única razón es semántica, ¿vale? Porque es obvio que todo el mundo quiere esto, pero para que os deis cuenta, ¿no? De cómo de importante es muchas veces el hecho de que no se añaden las cosas por añadir. Mira, esto lleva meses y meses, 13 meses. Lleva esto y todavía se está trabajando en ello justamente por el tema de la semántica. En las ISUs podríamos ver aquí, esto es súper interesante si os interesa ver más detalles, ¿vale? Pero aquí podríamos tener un poco Stage 4, Entrance Criteria. Y aquí podríamos ver qué es lo que le falta a esta propuesta para estar en el Stage 4, ¿vale? Tendría los test de aceptación, que esto básicamente es como los test que debería pasar. Esto tú le pasas un montón de... Bueno, cualquier test, ¿no? Le pasarías un montón de input y que tenga que comportarse como se tiene que comportar. Y todos los navegadores tendrían estos tests para asegurarse que su implementación que han hecho es la correcta. Así que, ¿ves? Aquí tendríamos todo lo que debería pasar y, bueno, un montón de tests, como podéis imaginar, ¿no? ¿Ves? Esto, si hace esto, tiene que asegurarse que es enumerable, que es gritable. O sea, aquí tendríamos un montón de tests que todos los navegadores tendrían que pasar para asegurarse que esta implementación lo han hecho, ¿vale? Muy bien. Aparte de esto, aquí tendríamos que al menos tienen que tener dos implementaciones compatibles, o sea, por ejemplo, V8 o JSC, SpiderMonkey, diferentes navegadores o motores de JavaScript tendrían que hacer una implementación que pasen estos tests. Y finalmente, al final tienen que asegurarse que es lo que quieren, claro, que en ello están, con el tema del nombre. Así que nada, a ver si lo consiguen pronto, que creo que sería un buen añadido. Vale, bueno, lo de las array buffers creo que no es muy interesante, porque es bastante... O para WebAssembly sí que puede ser interesante. El problema con los array buffers, no sé si sabéis que los array buffers es un tipo de datos que tenemos en JavaScript, pero claro, no se suele utilizar mucho, a lo mejor para vídeos y cosas así que se quieran guardar en memoria. Pero básicamente es un buffer de datos que se puede guardar en memoria con datos binarios. El problema que tenemos hasta ahora, pues es que no se pueden hacer el mismo array buffer, no lo puedes hacer más grande. Es como que tienes que... Sí que puedes pushear más cambios, pero es como que no puedes volver a actualizar el tamaño máximo que puedes tener y volver a como hacer que siga creciendo conforme vayas añadiendo más datos, ¿no? Y esto es lo que quieren hacer. Esto puede ser interesante sobre todo para temas de videojuegos, WebGL y cosas así, pero son cositas un poco más de bajo nivel que a lo mejor no es muy interesante. El await async, por ejemplo, creo que lo han dejado de lado. Este creo que no se va a utilizado. Que, ¿ves? Are no longer being updated, are no historical interest. Es que esto lo han dejado de lado. No tiene ningún tipo de interés. Una nueva API de enumeración. Esto es para enumerar cosas, en el sentido de que si, por ejemplo, quieres decir una lista de cosas. A ver si sale un ejemplo. ¿Ves? Aquí tendríamos para listar, por ejemplo, para listar todas las currencies. Pues aquí tenías todas las currencies, number systems, time zones, units. Está bastante bien porque obviamente esto lo que te puede decir es cuáles son los valores de un calendario que soporta mi página web. Pues podrías hacer todos estos. O todas las monedas que puedas soportar. Pues tienes estos. Esto te quitaría un montón de cosas en base de datos que además tendrías esta información directamente desde el navegador. Así que bueno, es interesante y eso es lo que hace. No hay mucho más interesante en Stage 3. Esto sería que era lo más interesante, así que voy a leer un rato, que creo que hemos estado ahí un ratito con Stage 3 y ahora seguiremos con el Stage 2, que aquí está, yo creo que lo más interesante es aquí,
aquí hay cositas interesantes. Venga, que os leo un rato. Venga, a ver qué me contáis. A ver, alguien me está preguntando, Midu, ¿qué implica que sea retrocompatible? Es decir, ¿cómo se vuelve retrocompatible si es algo nuevo? A ver, cuando se quiere decir retrocompatible, quiero decir que código existente, código que ya existe, debe funcionar pese a añadirle esa nueva funcionalidad al lenguaje, ¿no? O sea, yo tengo un código cualquiera, ¿no? Imagínate que yo tengo yo he hecho este código, por decir algo. Yo he hecho este código. Bueno, este código no, que no existe, ¿vale? Vamos a poner... bueno, cualquier código, o sea, mira, este código. Imagínate que yo he hecho este código, ¿no? Y alguien dice, ostras, es que en lugar de hacer export default, estaría genial hacer, yo qué sé, share, function, hola, no sé qué. Y dice, y como este share es mucho mejor, vamos a quitar este export default, ya no lo soportamos. Esto lo que haría es que rompería la retrocompatibilidad. Lo que puedes hacer es, vale, añado el share, pero el export default todavía, export default tiene que seguir funcionando. Tiene que ser retrocompatible. El código existente tiene que seguir funcionando pese a añadir el share. Lo mismo pasa con const, ¿no? Una vez que se añadió el const, ¿vale? Que pusieron message, hola. Pues el const, aunque era algo nuevo, todo el código que existía podía seguir funcionando porque todavía no estaba utilizando el const y no estaba entrando en conflicto con ninguna cosa. ¿Cuándo hay veces que la retrocompatibilidad ha podido estar en peligro? Pues, por ejemplo, cuando tú tienes un array, ¿no? Imagínate que tienes .map n más 1, ¿vale? Imagínate este código. Imagínate que alguien dice, ostras, pues en el map, en lugar de que el primer parámetro sea el elemento, sería mejor si fuese el índice y el segundo que fuese el elemento, ¿vale? Imagínate que a alguien se le ocurre esto. Esto, si ocurriese este cambio, estaría rompiendo la retrocompatibilidad porque código existente se rompería por culpa de esto. De hecho, si queréis un ejemplo muy bueno sobre esto, TypeScript breaking change. A ver si lo encuentro. Hay un ejemplo muy bueno que ha pasado hace poco. Hay algo que ha pasado hace poco. Breaking Redux. Bueno, el caso es que han sacado una nueva versión de Redux. De TypeScript. Y ha roto, no sé si era de TypeScript, es que ahora no lo voy a encontrar. Pero justamente ha pasado un poco esto que te estoy comentando. Que ha salido una nueva versión y ha roto la retrocompatibilidad. O sea, código que ya existía ya no funcionaba por culpa de la nueva versión. Es algo bastante jodido, ¿no? Porque imagínate JavaScript, la responsabilidad que tienes, que si tú haces un cambio y rompes un montón de código que hay en Internet, o sea, es que la puedes liar pardísima, pardísima. Así que es eso. ¿Cómo se llama esa aplicación que estás utilizando para mostrar el código? Es Run.js, que está súper genial. Run.js. ¿Hay alguna forma de que puedas pasarnos tus settings.json de Visual Studio Code? Sí, por 150 euros te la podría pasar. Midu, ¿podrías explicar las diferencias entre usar enum y un objeto? Es que los veo muy similares y siempre me lío. Pero no sé si te refieres a TypeScript, porque enums como tal en JavaScript no hay. No sé a qué te refieres, si TypeScript o te refieres a JavaScript. Porque al final en JavaScript tú a un objeto le puedes llamar enum y tratarlo como un enum y ya está. ¿Cómo puede ser retrocompatible si, por ejemplo, podrías modificar el objeto prototype_string añadiéndole funciones en tu código? Claro, hay dos problemas aquí. Una, que tú te estés cargando la retrocompatibilidad. Por ejemplo, imaginemos, esto pasó con un método que se llamaba flat. Sí, array prototype flat. Mira, ¿es flat? Tecnología experimental. Porque el otro es flatten. Ay, ¿cómo era esto? Es que hay una historia muy buena de esto. Array flatten, y esto era prototype. Bueno, hace unos años había una... Es esta. Vale, hace unos años... Mira, packages deprecated. Hace unos años existía jQuery. Bueno, seguía existiendo jQuery. Estaba jQuery, MooTools, ahí está. Me he acordado de golpe. MooTools. Estaba MooTools, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de MooTools? Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. El tema es que MooTools lo que hizo es como pasar... hizo esto, array.prototype.flatten, ¿no? Al utilizar este método en el prototipo de array, esto lo que hizo es que
no se podía. Imagínate que querían añadir esto. Bueno, si no sabes lo que es el flatten, lo que quiere decir es como aplanar un array. De hecho, a día de hoy se puede aplanar un array con el flat. Mira, lo vamos a ver aquí. Vamos a quitar este ejemplo, lo ponemos aquí, ¿vale? Y aquí el flat sería console log. Ah, vale, porque tienes que decirle cuántas veces hay que aplanarlo. Vale. Infinity. ¿Vale? Fíjate cómo queda el array y aquí como estaba un array dentro de un array y aquí otro array, ¿no? En cambio, array.flat, esto ahora es una cosa que es nativa y entonces te lo aplana. Te deja el array como en un solo nivel. Tú le puedes decir cuántas veces quieres que lo aplane. Por ejemplo, por defecto solo lo aplana una y por eso aquí hay un array, pero el 3 sigue siendo un array porque lo ha aplanado solo una vez. Si le pusiese que lo aplanase 2 veces, pues ya lo tendríamos. Pero puedes decirle que te lo aplane infinitas veces, o sea, hasta cuanto pueda. ¿Cuál es el problema del array.flat? Bueno, pues que hace mucho tiempo ya existía la especificación que iba a ser array.flatten, ¿vale? Flatten, porque tenía más sentido por semántica, por lo que sea, ¿no? Flatten, e iba a ser así. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la librería MooTools, que era muy usada en internet, lo que dijo es, pues voy a hacer esto, prototype.flatten, y se inventó su propia implementación. ¿Vale? Dijo, pues yo me lo voy a hacer y voy a... ¿Qué es lo que pasó? Que muchas páginas web utilizaban esta librería de MooTools, creo que era de MooTools, y el problema es que si JavaScript de forma nativa hubiera implementado el flatten, ¿vale? Hubiera entrado en conflicto con esta y hubiera roto todos esos sitios web. Por lo tanto, lo que hicieron fue cambiarle el nombre a .flat para evitar justamente que entrase en conflicto con todos los array.prototype.flatten que había dejado la librería MooTools por lo largo y ancho de internet. Es una historia bastante interesante si os interesa. Mira, esto es el artículo de 2018, pero lo recomiendo mucho porque justamente viene a explicar esto que comentaba... Lo que comentaba aquí, donde estaba, cómo puede ser retrocompatible si, por ejemplo, podrías modificar el objeto prototype string añadiéndole funciones en tu código. Efectivamente, ¿no? Lo que decía Jackbo93. Y es que este es el peligro de añadir algo al prototype, ¿no? Que al final lo que puedes hacer es cargarte una futura implementación. ¿Veis? Aquí tenemos el ejemplo de MooTools, hizo array.prototype.flatten, que no estaba en la especificación, luego se quiso añadir y ya era demasiado tarde. ¿Vale? ¿Por qué no seguimos esto de y romper la internet? Esto es lo que comenta aquí en el artículo, que es bastante interesante, que dice, claro, ¿por qué no decidisteis, oye, a tomar por saco, rompemos internet y ya está, ¿sabes? Y claro, dijeron, no, porque internet, claro, es nuestra responsabilidad también, o sea, no podemos romperlo sabiendo que la romperíamos, ese es el tema. O ¿por qué no arreglamos MooTools? Y claro, lo que dice es demasiado tarde, porque ya está por todos los lados. Bueno, hay un montón de cosas interesantes aquí que vais a entender por qué se tomó esta decisión y la importancia que tiene la retrocompatibilidad en internet y a la hora de evolucionar JavaScript. Así que no uséis lo del prototype a no ser que sea para utilizar un polyfill que sepáis que podéis quitar, que en este caso... Oye, bueno, vamos a ver la fase 2. Mucho estoy hablando ya, ¿eh? Igual demasiada transparencia, sí. O sea, ya no vamos a hacer más transparencias. Bueno, total, Pipeline Operator. Me encanta el Pipeline Operator. No sé si sabéis lo que es, pero esto es la vida. Os recuerdo, esto es la fase 2, ¿vale? Stage 2. Stage 2 lo que quiere decir es que no es Stage 3, o sea, no está tan cerca de ser. Es un draft, ¿vale? Un draft es un borrador. Básicamente, vamos a ver la sintaxis, vamos a ver la especificación, qué es lo que resuelve, qué es el problema que tiene, pero todavía puede haber bastantes cambios. Es posible que llegue, pero no significa que vaya a llegar seguro al lenguaje de programación. O sea, que tenlo en cuenta que esto, los Stage 2, por ejemplo, esto es súper importante y no lo explicaba antes. En Babel tenéis plugins de casi todas las cosas que hemos visto, ¿vale? Yo de la fase 2 no utilizaría nada. Intentaría siempre que fuesen cosas como mínimo de la fase 3. De Stage 3 para arriba. El Stage 2 es demasiado experimental y el cómo funciona puede todavía tener bastantes cambios. Entonces no utilicéis ningún plugin de Babel que tenga este tipo de cosas. Yo me acuerdo de estar trabajando en una empresa en el Reino Unido, allí en Londres, y estaban utilizando el Stage 0. Aquello era una verdadera locura. O sea, básicamente estaban trabajando con JavaScript experimental, ¿sabes? Y ahí flipabas con la de cosas locas que veías.
porque había cosas de sintaxis que no existía, que no iba a existir, que jamás iba a estar. Bueno, aquello fue una locura. Casi tenemos que tirar todo el proyecto a tomar por saco. Yo entré y les dije, mira, hay que hacer esto, esto y esto. Me miraron todos como, ¿cómo? Y yo, bueno, pues nada. Y al final lo hicimos, lo tuvimos que hacer. Es que era imposible mantener aquello. Era imposible. Los ingleses a veces tienen unas ideas que alucinaríais. Hay veces que uno piensa, buah, la gente tiene que estar haciendo unas cosas súper chulas en tal empresa, y luego vas allí y alucinas. Total, Pipeline Operator. En la fase 2 de Draft, aquí lo tendríamos, ¿veis? Como tenemos aquí los Champions, esto es lo que os comentaba antes, que tenemos que tener como campeones, que son los que se van a asegurar que esto vaya a algún lado. Former es porque era el anterior champion, era Daniel Ehrenberg, que este era un crack. Lo que ha dejado, creo que se ha tomado como un descanso. Tengo un podcast, por cierto, con Daniel Ehrenberg, por si os interesa, donde hablamos. Mira, esto es muy interesante y no sé por qué. ¿Por qué no hacen más publicidad, Midu? ¿Por qué? ¿Por qué no haces publicidad de estas cosas? Mira, si estoy aquí, Midu. Mira. Por cierto, he sacado hoy un nuevo podcast, por si os interesa. Deja de procrastinar. Consejos y estrategias para dejar de hacerlo. Buenísimo el podcast. Es tan bueno que lo hice en mitad de la calle. Es el primer podcast que grabé en mitad de la calle. Bueno, escuchadlo y me decís a ver qué os parece. Bueno, pero dicho esto, mira, TC39, presente y futuro del JavaScript. Pues esta charla, aunque es de 2020, sigue estando bastante vigente y aquí hablo con Daniel Ehrenberg, Daniel Ehrenberg, que es el champion, creo que es la persona que más cosas ha añadido al lenguaje de JavaScript, es esta persona de aquí. Es totalmente en castellano el podcast porque está aquí en Barcelona, os lo recomiendo un montón, ¿eh? Bueno, hoy Santi Tobi ha hecho un podcast. Lo hice por ti, porque me lo dijiste, Santi Tobi. Tú me dijiste, oye, haz más podcast. Y estaba en Burgos y dije, voy a hacer un podcast para Santi Tobi. Lidl Dan, muy bien, Solrak, ahí está. Ese es su nick en Twitter. Paso link. Venga, paso link de este. Compartir, copiar enlace. 22 propuestas, ¿no? Es el que más propuestas tiene. De hecho, aquí está. Daniel Ehrenberg. Segundo es Jordan, que Jordan... Me suena que está... ¿En qué empresa es esta? Ah, que no me sale el nombre. Es una de Nueva York, me parece. ¿Cómo se llama? ¿Que es un periódico, puede ser? Coinbase. No, pero no estaba en Coinbase antes. ECMA International. No, estaba en Airbnb. Ah, pues este no es el que digo. Pues ahora está en Coinbase. Qué grande. Bueno, total, eso. Y os voy a pasar también el nuevo, ¿vale? Deja de procrastinar. A ver si os gusta. El tema de procrastinar. Lo que hago son consejos y estrategias para dejar de procrastinar, cosas que a mí me han servido. Así que nada, espero que os guste. Oye, pensaba que saldría aquí, decía que iban a salir aquí como preguntas y aquí veo yo que no hay ninguna pregunta. Bueno, da igual. Total, Pipeline Operator o Pipe Operator. Este operador va a ser un operador totalmente nuevo que nos va a traer... Ese de procrastinar me parece God. Ahí está. Nos va a traer más programación funcional a JavaScript. A mí me chifla y me gustaría un montón. ¿Por qué el Pipe Operator? Bueno, ¿por qué? Porque mucha gente cree, siente y con razón que es esto lo que falta, el Pipe Operator, porque está en otros lenguajes de programación, especialmente aquellos que son de programación funcional, ¿vale? Lo que tienes es que lo que haces es como ir pasando un pipe, al final es una tubería, y lo que haces es pasar el valor de una función a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, ¿vale? O sea que en lugar de encadenar, que sería como esto, ¿no? Esto sería como encadenar, pam, 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 lo que haces es como esto, pero de una forma más visual. Lo vas a ver. Mira, lo vamos a ver aquí. Real World. A ver si hay aquí un ejemplo. Mira, aquí hay un ejemplo de cómo se vería mal, ¿vale? Esto sería verlo mal. Y entonces te deberían enseñar cómo se vería bien. A ver, mira, ¿veis? En lugar de hacer esto, que es difícil de leer porque es un método que llama a un método que dentro tiene un método que no sé qué, no sé cuánto, que al final lo que estás haciendo es como pasar lo que devuelve uno al siguiente, pues fíjate lo bonito que queda aquí. Madre mía, súper legible, dan ganas hasta de lamerlo. Esto está en fase 2 porque durante mucho tiempo ha habido problemas con la semántica. Por ejemplo, no solo con el operador, sino también con el placeholder. El placeholder es donde debería ir el valor que se ha calculado. O sea, al calcular este valor, aquí en este caso estamos transformando en un template string y el valor lo está metiendo aquí. Ahora, esto de aquí lo estaría pasando aquí. Y esto de aquí lo estaría pasando aquí. Hombre, ¿tanto como para lamerlo? No. Sí, hombre, está para lamerlo, ya verás. Que sí, hombre, que sí.
A ver si tenemos más ejemplos. Pam. Esto sería el ejemplo mal, ¿vale? Esto sería ahora. Y esto sería el ejemplo con el pipeline operator, ¿vale? Antes había como mejores ejemplos, o sea, que se veían más claros. A ver aquí. Mira, con variables temporales. Claro, es que lo bueno de los pipelines es que te va a quitar un montón de variables temporales para intentar guardar cosas y tal. Y al final lo que haces es, vale, lo que devuelve esto lo pasas aquí, ¿ves? Lo pondrías aquí. Lo que devuelve esto, o sea, todo esto, lo pones aquí, en el map. O sea que está bastante interesante. Mira, aquí podríamos ver algunos de los ejemplos, ¿no? A ver, antes... Creo que en Run.js, al menos antes se podía utilizar. Vamos a ver si se puede utilizar. Al menos cargando transpilation. Mira, Pipeline Operator. No sé si será exactamente esta de aquí, pero vamos a probarla. A ver si funciona esta. Mira, TC39 ha rechazado F#, los pipes de F#. Es que ha habido un montón de discusiones sobre este, ¿eh? Ha costado lo suyo, pero bastante. Mira, con Ramda, claro, Ramda también te permite, underscore, es que te puedes quitar un montón de cositas. Bueno, vamos a ver si esto funciona aquí, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a poner aquí, vamos a tener aquí un método que sería, ¿cómo era esto? To uppercase, ¿vale? Y aquí tendríamos el string y hacemos string to uppercase, ¿vale? Y aquí vamos a poner trim spaces y el string, hacemos string punto, ¿cómo es el string? No, trim, creo que es así. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, un hola mundo, y lo que debería ser esto así. ¿Has visto qué bonito esto? Qué bonito. Y aquí tendríamos tu uppercase. No sé si esto, sí, funciona perfectamente. Míralo, qué bonito. ¿Has visto qué bonito? No me digas que no es bonito. No me digas que no es bonito, ¿eh? ¿Ves? Esto es utilizando un plugin de Babel. Lo que pasa es que yo os recomiendo que no lo uséis en producción, ¿vale? Porque estando en fase 2 todavía puede haber cambios en la sintaxis y esto puede doler mucho tener que cambiarlo. Pero fíjate, aquí tienes un string, ¿no? Entonces lo que haces es, con el pipeline operator, le pasas este valor al to uppercase. Fíjate, ahora sí está para verlo, ¿eh? ¿Y no se puede poner una sola línea? Claro que se puede. Claro que se puede. Lo puedes poner una sola línea. Lo que pasa es que se lee un poco así. Así es así de corto, bien, ¿eh? De hecho, está bien. Esto es programación funcional pura, ¿eh? A tope. Está bastante bien. ¿Ves? Aquí en este caso le pasas lo de la izquierda, se lo pasas al de la derecha. Además, también, imagínate que aquí tendremos dos, ¿no? O sea, tenemos aquí X y tal. Claro, esto, fíjate, no puede leer... ¿No? Aquí como ahora he cambiado los parámetros y el primero, aquí no sería el primero. Entonces se supone que aquí lo que se puede hacer es esto. Lo que pasa es que no sé si el plugin, ¿ves? Este plugin me da la sensación que no lo tiene implementado. ¿Veis que aquí utiliza el placeholder así? Me da a mí la sensación que esto no lo tiene implementado todavía. Esto anteriormente se hacía de otra forma. Se podía hacer así. Se podía hacer así. O sea, se le podía pasar, pero claro, entonces sí que es un poco más rollo. O sea, tendrías que ponerle X y aquí la X sería aquí. No, pues aquí tampoco funciona. ¿Missing semicolon? ¿Qué coño? ¿Cómo que semicolons? Esto aquí... No, pero me parece... Es que no sé... No sé cuál... No sé si es con... Es que me parece que eso es como estaba antes, entonces ahora la han cambiado, porque esta era la propuesta alternativa, pero me parece que no. También funcionaba así. Así, también. Es que han ido cambiando tanto. Mira, el partial application, ¿ves? Tendría que activarlo para hacer esto. Y esto sería la aplicación parcial. De esta forma puedes ponerle los diferentes parámetros. Pero bueno, en este caso, al menos creo que se ve bastante bien para qué sería. Y la verdad es que esto es muy interesante, ¿eh? Porque ya sabéis, a mí me gusta mucho la programación funcional, pero lo que no me suele gustar mucho, y no metes placeholders, lo que haces es usar una versión current de la función y listo. Exacto, Marcos, ahí está, súper genial. Claro, Armando Jaleo. Claro, Armando Jaleo dice, bueno, pero esto sería más fácil así, ¿no? Hola, mundo, tu uppercase, porque se puede hacer el chaining. Algo así, ¿vale? Pero en realidad esto se puede hacer porque por suerte estos métodos tienen chaining, o sea que tiene suerte porque te vuelve un string y el string al final también tienes este método.
pero también porque esto es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, una opción, una cosa, os voy a contar una idea que es muy, muy chula, ¿eh? Os voy a contar una idea que tengo en mi cabeza que estoy esperando que salga el Pipe Operator solo para hacer esto. Estoy pensando en cómo traer el Pipe Operator para separar mejor la lógica de negocio. De forma que tú puedas tener, por ejemplo, tú aquí tendrías como los parámetros de la lógica. Imagínate, quieres un filtro que sea page 2 y en este caso limit 30 search middle. No sé si esto... Vamos a ver. Console log. Missing semicolon. Vale, porque esto no le gusta así. A ver así. A console log no se la ha pasado, desde luego. Pensaba que se le iba a pasar. Bueno, imagínate que tú tienes aquí tus parámetros, ¿no? Entonces aquí, al final, lo que puedes hacer es, por ejemplo, se lo pasamos al validate, que valide los parámetros, ¿no? Validate params. Cuando tienes los validate params, entonces se lo puedes pasar al repository, ¿no? Se lo pasas al repository. Cuando los tienes en el repository, bueno, es un ejemplo, que a lo mejor me peta por X motivo, pero ya más o menos entendéis. Se lo pasamos al mapper y ya está. Entonces tendríamos algo así. O sea, sería más como mirar cómo viaja la información. Tengo la información, lo valido. De hecho, podría ser validate, repository, mapper o validate in y validate out, por ejemplo. No sé, algo así. Y sería como de otra forma de ver las cosas. Cómo va viajando un poco la información y tenerla así directamente, donde se va pasando como en una tubería, la información va fluyendo y ya está. Bueno, es una forma diferente. ¿Cuánto odio hacia React? ¿Quién odia React? Si a mí me gusta React. Bueno, pues eso, que el Pipe Operator es bastante interesante. Lo malo es que, como puedes ver, se han metido una de problemas, discusiones. Ha sido... mira, ¿qué sería con el Partial Application, Pipe Functions, Eager, PFA? No, pero tampoco lo explica. Possible Future Extensions. Claro, es que puede utilizar el if. Bueno, esto va a ser una locura, pero a ver, está costando porque es algo importante para el lenguaje y que puede cambiar mucho JavaScript, ¿eh? Pero eso no está en JavaScript básico, ¿no? No. Sí, lo que estamos comentando, Sparko, todo esto que estamos haciendo, todo lo que hemos visto hoy son cosas que son, no están en el lenguaje todavía, sino que van a añadirlas en el lenguaje. Y no, yo el Pipeline Operator no creo que sea algo básico, ni mucho menos. Igual que los decoradores. Los decoradores también están en Stage 2, están tardando la vida. Los decoradores llevan mucho tiempo, más tiempo que muchas otras. Mira, 3 años, yo creo que más de 3 años llevan, ¿eh? Esto a lo mejor es que han cambiado el repositorio de sitio. Así que llevan mucho tiempo. Los decoradores, al final, la idea es que son funciones que puedes utilizar en clases, campos de clases, métodos de clases y accesos. Los accesos es algo nuevo. Esto es un accessor, por ejemplo. Esto es un accessor. Que es una cosa que también añade esta propuesta. Es que esta propuesta yo creo que al final se ha pasado a lo mejor de intentar abarcar demasiadas cosas. Por ejemplo, esta sintaxis que es init, custom element, init, event handler. Esto es como un decorador que tienes que como inicializar diferentes cosas con el mismo decorador. Es un poco complicado. Pero una cosa que sí que es interesante de los decoradores es cuando quieres añadirle funcionalidad al método de una clase. Mira, este es el típico ejemplo, pero es que este ejemplo es bastante bueno. A ver si este funciona. Vamos a verlo. A ver si funciona en el Run.js, que no sé si tiene... No. Vamos a ver si lo podemos activar, el decorador. Transpilation. Y os explico un poco. Decorators, a ver si funciona. No puede estructurar property kind of undefined as it is undefined. Es que el problema es que como los decoradores sí que van cambiando cada 2x3. Pero bueno, te intento explicar un poco el código, ¿vale? El tema es, seguramente el plugin de decoradores que tiene a lo mejor es el antiguo, porque es que ha habido diferentes formas de entender los decoradores, en TypeScript también tiene su propia forma. El tema es, ¿ves? Aquí tenemos una clase, que es la clase C, y tenemos un método, que aquí le podemos llamar pues método getAuto, por decir algo, ¿vale? Imagínate que esto es un car, y aquí pues getAuto y ya está. Esto devolvería el coche, entonces hacemos un new car aquí, y aquí tendríamos el getAuto. GetAuto, ¿vale? Entonces lo que tendríamos aquí es que cada vez que se llame el método getAuto, lo que vamos a conseguir
es que pase por este decorador. Entonces, este decorador, ¿cómo se tiene que implementar? Es una función que recibe aquí el value, que este value no es el value que crees. Ahora te contaré qué es ese value. Un decorador es una función, ¿vale? Que lo que va a hacer es ser ejecutada cuando se crea una nueva instancia de la clase o cuando se llama un nuevo método, cuando se accede a una nueva propiedad, cosas así. Entonces, esta función lo que hace es como interceptar, ¿vale? Ese método, de forma que tenemos aquí el value, que este value en realidad es el método. Así que lo podemos llamar cuando queramos. Y aquí tendríamos tanto el value, que sería el método, y podríamos decir el kind, que es como para que nos diga si es un método, si es una propiedad, si es la clase, si lo que es eso. Y el nombre, esto sería el nombre del método. En este caso, ¿ves? Aquí tendríamos si el tipo de lo que estamos utilizando el decorador, aquí como lo estamos utilizando en un método, el kind sería method. Entonces devolvemos una nueva función, que será la que ejecutemos, donde ponemos un console log. No sé si esto lo podríamos ejecutar en algún sitio. Estoy pensando. A ver, Playground. No. Para ver si lo podemos ejecutar, que eso es un poco rollo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que si yo ejecuto este car.getAuto, va a ejecutar esta función, vamos a tener este console log y va a decir starting getAuto con los argumentos, aquí 1, ¿vale? Y luego aquí lo que vamos a tener es lo que realmente debería ejecutarse. Claro, si tú no haces esto, el problema es que tampoco ejecutas la clase. Es como una especie de proxy, ¿vale? Porque estamos como interceptando la ejecución de este método y podemos hacer algo diferente incluso a la ejecución del propio método. Podemos hacer que con este decorador, al final, este método haga algo totalmente distinto. Por ejemplo, tenemos aquí el log y podemos ponerle otro, de avoid execution if server, ¿vale? Podríamos hacer aquí mira, vamos a hacer un decorador, que no vamos a saber si funciona, por desgracia, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Execution if server, ¿vale? Tenemos el value, que en realidad es el método, el kind y el name. Mira, vamos a hacer nuestro propio ejemplo. Vamos a dejar esto por aquí y voy a enfocarme más en este. Vale, si el tipo de lo que está decorando es un método, pues aquí lo que vamos a hacer es justamente, podríamos devolver nuestra nueva función, que va a recuperar todos los argumentos. Console log checking if server, ¿vale? Podemos mirar, por ejemplo, pues type of, mira, is server. Para saber si es servidor, pues el type of window es undefined. Pues si es servidor, pues podemos hacer un return y no ejecutamos el método. Pero si es cliente, ¿vale? Porque hemos dicho que es avoid execution if server, ¿vale? Vamos a evitar que este método se ejecute si está en el servidor. Luego, si estamos en el cliente, lo que tenemos que hacer ahora sí sería el return value.call. Esto lo que estamos haciendo es llamar este método donde le vamos a seguir pasando el contexto y todos los argumentos que ha recibido. ¿Ves aquí que tenemos los argumentos? Pues todos los argumentos que hemos recibido, en este caso sería el 1, se los estamos pasando también al método original, que es el getAuto. Y al final, aquí lo que podemos hacer es devolver el return value. Return value, como le quieras llamar. Value y value. Y esto, pues bueno, si quieres le podrías poner en console log y le podríamos decir executing y decimos el nombre del método y hacemos esto. Estamos ejecutando el método, que nos recibimos aquí el nombre, executing method, because we are on client, ¿vale? Esto sería un decorador que lo que está haciendo de alguna forma es evitar que el método se ejecute si estamos en el servidor. Si estamos en el servidor, pues no lo ejecutamos, devolvemos y no ejecutamos el método ni siquiera. Devolvemos nada, o sea, no le devolvemos como, toma, esto es lo que hay, punto. O sea, que lo que devolvería es, no ejecuta lo de dentro y básicamente pues hace un return y ya está. Eso sería un poco un ejemplo. Lo que tienes, por ejemplo, uno que lo utiliza mucho es Nest.js, los TypeScript lo utiliza, aunque creo que la especificación de TypeScript no es exactamente igual a esta, que ese es otro problema que tiene TypeScript. Creo que no es exactamente igual los decoradores estos de TypeScript, creo que no son 100% iguales. Bueno, claro, tiene sentido, porque es que esta propuesta ni siquiera está terminada todavía, ¿sabes? O sea, es que no tiene sentido. Sí que se parecen, pero hay ciertas diferencias. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque puede ser... Mira, aquí tenemos un ejemplo de un decorador.
para los campos. Por ejemplo, ¿ves? Aquí tendríamos el campo x1, ¿no? Con el decorador log, y lo que está haciendo, vale, pues en este caso, cuando tengamos el valor y se inicialice, console.log, se puede hacer un montón de cosas, En Next.js, por ejemplo, Nest.js, no Next, sino Nest.js, que utiliza TypeScript, utiliza mucho los decoradores, que es esta especie de decoradores igual. De hecho, ¿cómo le llaman aquí? ¿Ves? Aquí, injectable. Esto es un decorador. ¿Ves que empieza con la arroba? Pues eso es un decorador que hace exactamente lo que acabamos de ver. Es exactamente lo mismo, solo que aquí lo que está haciendo es otro tipo de cosas. Importar módulos, configurar algo, hacer que cuando va a ejecutarse ese método pase otra cosa, este tipo de cosas, ¿vale? Pues eso. No, pero esto no es Angular. Ah, en Angular también tiene decoradores, sí, y Lead también tiene decoradores. Si no me equivoco. A ver, decorators, mira. Lead también tiene los decoradores. ¿Ves? Esto lo que hace es custom element. A los decoradores, por supuesto, también le puedes pasar parámetros, ¿eh? Pero veis, aquí tendríamos diferentes decoradores para hacer diferentes cosas. Los decoradores son equivalentes a las anotaciones en Java. La verdad es que hace mucho tiempo que no toco Java. A ver si hay algún experto en la sala y te lo puede decir. Pero, o sea, creo que sí, pero no sabría decirte si exactamente, ¿no? O sea, que se me escapa si a lo mejor con los decoradores de JavaScript puedes hacer más cosas incluso. O sea, no me acuerdo si puedes llegar a tener en las anotaciones, puedes tener el nombre o el tipo. No sé, creo que no. O no recuerdo, es que hace mucho tiempo que no toco Java. Pero a mí me da la sensación que este tipo de información la puedes tener, porque yo creo que no. Si es un getter, si es un setter, si tienes un método, tener el nombre del método, no me acuerdo, pero creo que no. Bueno, vosotros sabréis, yo no soy experto en Java. ¿Se puede ejecutar Lead sin Babel? Sí, totalmente, Samu. Lo que no puedes es utilizar decoradores, por ejemplo, pero puedes utilizarlo sin Babel, sin ningún problema. Si no utilizas los custom elements.